Vale, a ver, esto es un videojuego y esto es una fotografía de un videojuego. Pero desde hace un tiempo hay algo sobre los juegos de hacer fotos en lo que no dejo de pensar. Os cuento, las cámaras fotográficas existen en muchos títulos, pero diría que si preguntase por cuál es el juego de Imagina ser fotógrafo por excelencia, lo más probable es que todos pensemos en el mismo. En Pokémon Snap, hacer fotos y usar la cámara es la mecánica principal del juego. Puede ser que a lo mejor ir en un cochecito de atracción de la feria que escapa a nuestro control puede que no sea la mejor situación para hacer las fotos más chulas. Pero claro, ese nunca fue el objetivo. Las fotos no son para nosotros, sino que son para un profesor Oak que te pregunta a ver ese dúo que yo lo vea qué tamaño tiene y que es fantástico, pero que estaría guapísimo si por favor se pudiese ver un poco más grande. Grande, profesor Oak. Al final la cosa es que no estamos montando un álbum de fotos para nosotros, sino que estamos siendo parte de una investigación científica donde que la foto sea bonita no es lo importante. Y no es una cuestión de limitación técnica, ya sea con juegos mucho más modernos como Toem, que encara muchas de las limitaciones de Pokémon Snap, o sea un juego mucho más narrativo y serio como lo es Revolution 1979 Black Friday, donde fotografiamos las revueltas iraníes del 1979, en absolutamente todos estos juegos la foto se valora con una ecuación por delante. O has hecho la foto o no la has hecho. Lo que todos estos juegos tienen en común es que ninguno puede valorar si una foto es bonita o no. No porque no quieran, sino porque no pueden, porque es una limitación del medio como tal. La estética es una percepción subjetiva de las personas. Y yo no estoy descubriendo nada. Supongo que en algún momento alguien se preguntó por qué no simplemente le damos al jugador la cámara, quitamos las puntuaciones y demás movidas y simplemente le dejamos hacer clic. ¿No va de eso precisamente hacer fotos? Lo que quizás no veis venir es que ese alguien tiene nombre y se llama Hideo Kojima. La primera vez que se le dio al jugador la libertad para poner el objetivo donde quisiese sería en Metal Gear Solid Special Missions, una especie de DLC de Metal Gear Solid en el cual al completar 30 niveles de incursión se desbloqueaba un nuevo modo extra donde podíamos fotografiar a los personajes femeninos de Metal Gear Solid 1. Kojima zorro. Y que por supuesto quedarían guardadas en nuestra Play 1 con una calidad fantástica, como podéis ver. Las opciones para estas fotos eran muy limitadas. Poco más que elegir desde dónde echar la foto y algo de zoom, poca cosa, pero claramente un cambio de enfoque. ¿Lo pilláis? Sin embargo, el cambio claro llegaría con Gran Turismo 4 en la Play 2. En este título por primera vez aparecían opciones como jugar con el enfoque, la obturación de nuestra cámara virtual y la posibilidad de mover el coche por el escenario para jugar con la composición como si fuese una especie de diorama. Pero en realidad lo verdaderamente rompedor de esta entrega fue la posibilidad de exportar las imágenes a un USB. Poder sacar las imágenes al mundo real lo cambia todo. Que se pudieran compartir esas imágenes con otros hacía que el componente social del juego fuese más allá de los leaderboards o comentar partidas con los chavales. Era una manera de encarar el título sin tener que tocar siquiera las carreras. Así nacía el modo foto. Polyphony Digital, la desarrolladora, se dio cuenta de que a esto se le podía sacar bastante chicha. Desde entonces una de las señas de identidad de la saga. Con cada entrega mejoraron las carreras y la experiencia de jugar, está claro. Pero en las presentaciones se guardaba un apartado en exclusiva para las mejoras en iluminación, destellos en los coches, que si jugar con el ciclo día y noche, o ver cómo se queda la humedad de la lluvia en el asfalto de la carretera. Mejoras que después aprovechaba un modo foto que cada vez daba más posibilidades al jugador. Pero antes, un momento para nuestro patrocinador, ustedes. Gracias a ustedes ahora tenemos ansiedad social, muchos amigos para echar un furbito y el apoyo necesario para seguir creando el contenido que queremos. Ustedes, el cereal que acompaña la tosta. Con los años y la evolución del medio empezaron a desaparecer los menús y la línea que separaba el juego de la parte fotográfica se desvanecía. Empezamos a encontrarnos obras donde la cámara es un elemento diegético y nuestro personaje es consciente del objeto y reacciona a ella. Esto le da cierto carácter a la imagen, pero también nos da contexto del mundo que fotografiamos. Nos dice cosas de cómo es nuestro personaje que ahora nos mira e incluso posa. En Zelda Tears of the Kingdom, el modo selfie nos regala la única manera en la que podemos ver a Link sonreír, y sus diferentes posturas nos invitan incluso a imaginar en qué puede estar pensando. O en Spider-Man Miles Morales, gracias al modo foto, aprendemos que Miles, ojo, pues tremendo máquina en cuanto a puñetazos venenosos, pero que a lo mejor se tiene que replantear su estrategia en Tinder. La cosa es que todo este esfuerzo en mejorar el modo foto y sus capacidades seguramente no sea por altruismo o por alimentar la creatividad de los jugadores, sino porque compartir fotos bien guapas de los juegos puede convertirse potencialmente en venta. El hobby de los usuarios se ha convertido en publicidad gratis. Vale, pues empecé a hacer fotos de una demo y las empecé a subir porque me gustó mucho. Entonces ese estudio se puso en contacto conmigo y me dijeron, oye, nos encanta tu foto, te queremos pagar. Y yo dije, ¡oh! ¿Quieren pagar? ¿Qué es esto? ¿Se pagan estas cosas?
Las redes sociales se han convertido en una pieza tan central de la experiencia de jugar videojuegos que los mandos de consola hoy día incluyen botones para hacer capturas de pantallas y así publicarlas en nuestras redes. Para hablar de ello nos hemos puesto en contacto con Luna. Luna es, en mi opinión, la mejor fotógrafa virtual de la escena española del momento y gracias a sus fotos me interesé por primera vez por este mundillo. Empecé con eso, con The Last of Us 2, vi el modo foto y dije, hostias, ¿esto qué es? Y me gustó mucho, me enganché, subí contenido a Twitter, a la gente le gustó, empecé a probar otros modos fotos porque empezaron a implantarlos en un montón de juegos y pues al día de hoy es mi segundo trabajo. ¿Tenías conocimientos de fotografía en la vida real si se pueden aplicar a los videojuegos? Tenía cero conocimiento de fotografía, que esto de la ISO, que no tengo ni puta idea. Es como si yo hubiera aprendido a usar la cámara, pero en el mundo virtual. Yo me llevé mis años, mis horas, mis días interminables para aprender todo, pero ahí. Entonces, a mí, donde de verdad me gustó aprender fue en el mundo virtual. Es que sé que es raro cuando lo cuento, porque me lo han preguntado un montón de veces. La posibilidad de que gente talentosa convierta una imagen random de un juego en algo más es algo muy atractivo. Por eso cada vez más títulos AAA incluyen un modo foto. Luna es solo un ejemplo de creador que ha profesionalizado su hobby y que ahora trabaja en la industria del videojuego tomando imágenes con objetivos publicitarios. Fue la herramienta de marketing de sus vidas, o sea, fue el chollazo del siglo. Porque es como, joder, nosotros no podemos estar todo el día bombardeando las redes sociales diciendo mira mi juego, mira esto. Está guay que la gente haga tu trabajo gratis. Porque piensa que los estudios se dedican básicamente a programar, a crear y yo creo que de tanto ver tu obra no sabes cómo venderla o se te olvida qué es lo importante, pero si una persona externa viene y encuentra cosas que tú ni has visto, pues eso ayuda mucho también a la venta del juego. Y eso fue lo que también empezó a calar en los estudios para implantar, por ejemplo, en God of War, en Spider-Man, que por cierto Spider-Man es el que tiene mejor modo foto de la historia. A medida que los creadores van madurando empiezan a crear un estilo, ese algo que hace que la gente se interese por ellos y que al final crea esa identidad de autor. Yo no sé mucho de fotografía, pero el estilo de Luna me llamó por la tensión que transmiten. En muchas de sus fotos parece que hemos llegado en medio de la acción. Parece que algo justo acaba de pasar y el protagonista está pensando ¿y ahora qué? Muchas veces la propia mirada del personaje es el verdadero centro de la foto. Hablando con ella me di cuenta que de una manera similar a la que ser un buen fotógrafo en la vida real no es simplemente hacer clic, los videojuegos traen sus propios desafíos. Tú tienes que estudiarte el terreno, básicamente, y decir de dónde vienen las luces y cómo afectan al personaje, por ejemplo. Porque hay algunos que aunque tengan buena ambientación y todo, cuando toca al personaje no produce nada. Claro. Entonces tienes que irte también a juegos que realmente las luces, el frío, la nieve, todo eso, el viento. Antes me centraba mucho en retrato y me gusta mucho como captar las expresiones de los personajes o que te cuenten una historia pues solamente con una carita triste o cosas así. ¿Cómo tienes inspiración para estas cosas? O sea, ¿tienes autores que te inspiren artísticamente? El primero fue Verdu, no sé si lo conocéis, trabaja en Electronic. Sí, se llama Letio... Patio. Exactamente, Domingo. Petri Levalati es quizás la figura más relevante del mundo de la fotografía virtual en este momento. Levalati se convirtió en el artista de captura de imágenes oficial de DICE tras impresionar al equipo con sus fotos tan increíbles de la saga Battlefield. Lo que hace especial a este autor es su técnica y su uso de elementos ya existentes en los juegos para usarlos en favor de sus fotos. Él es el maestro de las luces del juego. Es como si estuviera en la vida real. Él va buscando puntos de luz que le vengan bien. Se lleva dando media vuelta ahí para que a los personajes en el rostro parezcan que son súper realistas. Es una persona que cuesta mucho superar. Un ejemplo de lo que comenta Luna es como en The Last of Us 2, Levalati toma esta foto y nos enseña la diferencia tras haber hecho que Ellie corra un poco, para que así sude y luego poder jugar no solo con la expresión de cansancio, sino también con el brillo que ahora tiene su piel gracias al sudor. Personalmente mi ejemplo favorito es este en el que usa las bombas de humo presentes en el juego para crear una especie de pantalla y así separar a su protagonista del fondo. Sin embargo, Levalati no es solo bueno con los personajes. Y es como que el realismo que llevan sus fotos, no en retrato, en paisajes, en arquitectura, la arquitectura se le da súper bien, en tema de batalla, en tema de acción y todo esto es el mejor. Es a lo que puede aspirar una persona para tocar techo ya. Sin embargo, ese realismo que parece ser el objetivo de fotógrafos como Luna se topa con las limitaciones que acarrea el medio. Muchas veces las texturas no tienen mucha resolución, el zoom de la cámara puede que no sea suficiente, o simplemente, y esto es en verdad lo más común, que no haya modo foto.
El modo foto de un juego es dependiente de la máquina en la que corre. Si tú y yo enchufamos el Spider-Man 2 en la Play 5, los dos vamos a tener el mismo modo foto hoy, mañana, pasado y dentro de 30 años. Algo propio de las consolas, ya que según Luna nos contaba, hay toda una comunidad de desarrolladores que hacen mods para PC que permiten hacer absolutas virguerías con los modos fotos de los videojuegos o incluso rehacerlos por completo. Y aún así es algo bastante poco común. Así que entonces me pregunté, con tantas dificultades, tantas movidas, ¿qué es lo que atrae a los artistas al modo foto? Para intentar entenderlo, busqué a los fotógrafos más destacados del modo foto, y así fue como encontré a Leonardo Sang, un fotógrafo brasileño con dos estilos muy marcados. Por un lado vemos cómo se centra en objetos cotidianos y ajustando iluminación, enfoque y demás, consigue que nos preguntemos si realmente esto es de un videojuego. Esto contrasta con sus otras capturas más peculiares, las que por muy reales que sea su iluminación, llevan claramente la marca de agua de hecho en un videojuego, como hace por ejemplo cuando fotografía bugs. Y eso es interesante, poder capturar momentos a través del juego que no pueden existir en la vida real me parece poesía. O sea, no quiero decir que de repente vayamos a ver a este colega como el nuevo grito de Munch, pero puedo entender que fotógrafos hasta ahora clásicos como Robert Overweg encuentren belleza en los bugs que normalmente nos cabrean, dándole protagonismo a lo imposible y surrealista de los muros invisibles o las carreteras que no van a ningún lado. De alguna manera, a través de las obras de estos artistas y fuera del contexto de la partida, se convierten en algo que personalmente me dan hasta un poquito de paz. O puede que la respuesta a qué es lo que atrae a los artistas al modo foto sea tan simple como no querer estar en el mundo real, aunque sea por un rato. La fotógrafa belga Megan Reims contaba a la BBC: fotografiar los mundos de los videojuegos es una agradable vía de escape, ya que el mundo no está precisamente en su mejor versión en estos momentos. Me gusta captar la belleza natural del entorno porque contrasta con lo que el cambio climático está provocando en nuestro mundo. Supongo que los videojuegos muestran a los jóvenes cómo podría ser el mundo real si los políticos hicieran mejor su trabajo. En este vídeo hemos hablado del origen y el estado actual de la fotografía virtual, pero estamos viviendo un momento muy interesante en el que nuestras vidas cada vez integran más a la tecnología. Y eso me hace pensar en el futuro de la fotografía virtual y preguntarme qué será lo siguiente. De hecho, navegando por #virtualphotography descubrí una rama que me dejó muy loco: la comunidad de VRChat. Y pasando un poco por alto el tema de otaku con skin de waifu, hay algo muy guapo en mezclar la fotografía y la realidad virtual. Veréis, el selfie, la foto con los colegas, una foto mirando a una montaña, son actos ya normalizados desde que vivimos con cámaras en el bolsillo. Así que es más que normal que estas tradiciones se extrapolen al mundo virtual. Ahora eres tú, sí, tu avatar, pero tu avatar eres tú, ¿me entiendes? Y me parece fascinante ver cómo las dinámicas de la fotografía de andar por casa son capaces de traducirse hasta el más mínimo detalle al mundo virtual, con sus propias y fascinantes peculiaridades. Esto crea interacciones y conversaciones nuevas y exclusivas de este mundo. Si cuando publicas una foto en un paisaje bonito, tus colegas te preguntan ¿eso dónde es?, en VRChat la gente pregunta ¿ese qué mundo es?, o el dónde te has comprado esos zapatos se convierte en ¿quién te ha hecho ese avatar tan guapo? De alguna manera siento que igual que tenemos fotógrafos de bodas o de discotecas, poco a poco empezarán a surgir fotógrafos de eventos sociales en el mundo virtual, de quedadas, fiestas y, por qué no, bodas en VRChat, y de nuevo generando así con el tiempo un nuevo tipo de oficio. Personalmente me emociona mucho pensar en qué será lo próximo en lo que evolucionará esta nueva forma de hacer arte. Os invito a que pongáis por ahí en los comentarios cómo imagináis el modo foto del futuro. Y hasta aquí este vídeo. Completarlo ha sido complicado y largo, pero bastante divertido. De nuevo, muchísimas gracias a Luna por participar en esta movida. La verdad os digo que como fan suyo fue un regalo el ratito tan bueno que echamos. Y ahora sí, suscribirse, hacer las cositas, mandarnos por Twitter las capturas de las que estéis más orgullosos, y un besito y buena tarde.